Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de la clase de lo que estuvimos viendo sobre probabilidad y Bayes. Y antes que eso, y arrancar con los ejemplos y repaso de las fórmulas, vamos a rever por qué esto tenía importancia o por qué lo estamos viendo en esta materia. Para eso arrancamos con un ejemplo. Supongamos que estamos caminando por un parque podría ser Parque Sarmiento, cualquier parque que frecuenten, y vemos entre los arbustos pasar un animal de forma rápida, pero no podemos ver ni los colores ni prácticamente nada más que algo que nos indique lo que era y simplemente que estaba entre esos árboles. Si alguien les preguntase si suponen que ese animal era un gato o un cocodrilo, ¿ustedes qué dirían? Yo creo que la mayoría diría que posiblemente lo que vio fue un gato o a lo sumo un perro corriendo. Bueno, lo que acabamos de hacer es de alguna forma un cómputo. O sea, estamos combinando información de alguna forma incierta con experiencias previas para encontrar la más probable de las posibilidades que se podían llegar a dar. La palabra cómputo por ahí significa otras cosas para ustedes, sin embargo, estamos continuamente combinando inputs o entradas desde, desde nuestra percepción de sentidos con experiencia previa para poder actuar y decidir. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de la información que recibimos es incierta, ¿ok? No recibimos nada de forma completamente cierta. Bueno, en estos casos justamente donde la información es incierta y debemos combinarla, es donde más aplicaciones tiene este teorema o sus utilidades, que digamos que prácticamente es en el día a día, en todo. O sea, este hombre Valles estaba interesado en ver cómo nuestras creencias del mundo iban evolucionando en base a toda esta información cierta o incierta que íbamos percibiendo. Para ver otro ejemplo sobre el cual vamos a trabajar ahora. Imaginemos que acabamos de volver de África y tenemos dolores de cabeza y vómitos. Vamos al médico y él sospecha de alguna enfermedad rara y ordena un test de diagnóstico. Supongamos que el diagnóstico este nos da positivo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este test no es perfecto y a veces da positivos falsos. ¿Okay? Da falsos positivos, o sea, en casos en los cuales la enfermedad no está presente, se da un positivo. Entonces yo quiero saber qué tan seguro puedo estar de tener esa rara enfermedad o qué tan seguro podría estar de no tenerla si el resultado fuese negativo, de otra forma, ¿no? Bueno, justamente Valle fue el primero en mostrar cómo combinar esta información previa con nueva evidencia para poder de alguna forma refrescar o actualizar nuestras creencias. En el ejemplo que acabamos de comentar, la información previa consistía en el hecho de que viajamos a África y ahora experimentamos síntomas de una enfermedad rara. ¿Okay? El test positivo provee evidencia de que tendríamos una enfermedad, pero no remueve todas las dudas. El teorema de Bayes lo que nos permite es trasladar o traducir esta situación en una relación más exacta o de alguna forma una relación matemática. Podemos determinar con cierta precisión la posibilidad de tener la enfermedad después del positivo o después de un test negativo en todo caso. Entonces, para llegar a una conclusión un poco más general, las ideas de Bayes se aplican siempre que combinemos información previa y conocimientos previos con información nueva. Incluso cuando combinemos piezas de información que no son ciertas ni una ni la otra. Ahora vamos a ver igualmente en el ejemplo más concreto cómo se aplicaría esto. Quizá un ejemplo bastante trivial sería cuando vemos a alguien hablar. Por ejemplo, cuando escuchamos o conversamos con un amigo, hacemos un poco más que escucharlo. Porque a la vez, principalmente, además de escucharlo, lo estamos viendo
cómo mueve los labios, estamos leyendo el lenguaje corporal, lo que dice o lo que hace nos ayuda a entender las palabras que van a venir. O sea, si removiésemos todas estas pistas, digamos, y solo dejásemos el sonido de la conversación, sería mucho más fácil equivocarnos o entender mal a la gente. Es mucho más fácil para alguien que no llegamos a entender bien su forma de hablar, entenderlo cuando lo estamos viendo y ver cómo se está expresando en una situación, en un contexto, que escucharlo de una grabación. Esto pasa mucho también, por ejemplo, en las canciones. Quizá uno escucha una canción con cierto ritmo y supone una letra cuando en realidad la letra decía otra cosa que no tenía nada que ver. Bueno, ahora quizás si uno ve un videoclip del tema, que lo va relacionando con lo que dice, hay algunos que no tienen nada que ver, pero en general uno lo relaciona, se puede dar cuenta que si uno escucha una letra que suponía una cosa y el video muestra otra completamente diferente, quizás se esté equivocando. Que uno hace estas conexiones entre informaciones que no son completamente ciertas. Entonces, Bayes es una idea muy importante porque en la mayoría de las situaciones nosotros estamos tratando con información incierta. Entonces, una de las cosas, o una de las cosas que intentamos hacer es de alguna forma cuantificar nuestra certeza. Por ejemplo, cuando estamos manejando y vamos a cruzar una esquina, o incluso cuando estamos caminando y vamos a cruzar por cierta calle, tenemos en cuenta, las veces anteriores que cruzamos, la velocidad a la que vienen los autos, sabemos si hay semáforos previos o no, suponemos cómo maneja la gente en esa zona, y hacemos una combinación de un montón de datos o información que en principio no somos completamente conscientes de que lo hacemos, pero estamos constantemente generando relaciones como las que vamos a ver ahora en este ejemplo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo más concreto, con lo que estuvimos viendo en clase. Vamos a dar las generalizaciones del teorema de una forma medianamente, pero bastante fácil de hecho. Y vamos a concluir con el ejemplo que empezamos a ver. Vamos a ver cómo se aplica todo lo que vamos a ver en estos primeros minutos en el ejemplo posterior. Entonces yo creo que una de las formas más fáciles de entender esto es mediante diagramas de Venn. No sé si recuerdan estos conjuntitos, digamos, que se usaban mucho en matemática para ver los temas de dominio, codominio, esas cosas. Entonces, lo que vamos a suponer es que tenemos un universo, ¿ok? O sea, todo lo que está aquí adentro representa un universo con todos posibles resultados, que vamos a hacer de cuenta que son estos puntitos. El número de los puntitos no importa, ¿ok? Va a diferir, depende de cada caso de lo que estemos hablando. Pero bueno, supongamos que este es nuestro universo, ¿sí? Con todos sus posibles resultados de, por ejemplo, un experimento o algo que podamos llegar a hacer, ¿sí? Y estamos interesados principalmente en un conjunto de ellos, ¿ok? No estamos interesados en todos, sino solamente en una partecita. Por ejemplo, en clase yo les hablé a uno de los cursos que cada puntito podía representar un resultado de una tabla de un torneo y nosotros podríamos estar interesados simplemente en aquellos resultados en los cuales uno de los equipos, o sea, el equipo al cual nosotros seguimos o en el cual jugamos o lo que fuese, sale primero. Entonces va a haber un montón de resultados, ok, todas las variantes que pueda llegar a tener la tabla, pero a nosotros nos van a interesar simplemente aquellas en las cuales nuestro equipo resulte primero. Eso va a incluir todas las demás combinaciones eh, de los demás puestos, ¿ok? No nos importa quién está en segundo, tercer o cuarto lugar, ahí se pueden dar cientos o cualquier tipo de cantidad de variaciones. Sin embargo, nosotros nos vamos a interesar en esas. Pero bueno.